al venir de República Checa lo consideran un país de riesgo, sí o sí tienen que hacer 5 días, creo, de cuarentena, de cuidados y no pueden entrenar. Entonces, eso se suma a que tenían algunos jugadores ya de baja por lesión, que están en duda todavía. Bueno, la verdad que no es un panorama ideal para ellos. Y veremos si eso, ahora lo que no puedo decir si eso va a repercutir, porque no lo sé, no, no es una situación ideal para ellos. Y veremos si nosotros podemos sacar provecho de eso. Si eso los hace perder ritmo, bueno, sacar ventaja. Si eso los hace no haber podido preparar nuestro juego, sacar ventaja, porque de eso se trata. Pero la verdad que yo no le deseo a nadie que tenga que vivir situaciones de lesiones, situaciones de encierro. En algunas cosas parecido a lo que enfrentamos el otro día con Juventud, ¿no? Anotan mucho en la continuación de los bloqueos directos, juegan muchísimo bloqueo directo, pero son muy buenos generando juego a partir de ahí, no tanto definiendo con el hombre de balón, por lo tanto tendremos que tener más cuidado en las continuaciones que en el hombre del balón. Relativo, ¿no? Esto no significa que ellos sean malos en eso, digo, pues, estos son números, es estadística. Estadísticamente cada vez que juegan un bloqueo directo tienen una gran eficiencia en la continuación y poca eficiencia en el hombre de balón. No juegan tanto poste bajo, tienen algunos tiradores como Vitali, por ejemplo, que sí sistemáticamente momentos del juego lo sacan con pantallas a tirar, tenemos que estar cuidando mucho de eso. Pero es un equipo que el mayor peligro que tiene, si vos mirás la plantilla, el anotador de ellos tiene 13 puntos, que bueno, tengo entendido que está en duda y no quiero hablar de posibles ausencias que después a lo mejor no se dan. Pero después hay dos con 11, uno con 10, otro con 9,8, otro con 9,7, otro con 9, uno con 8,9. O sea, tienen como 9 jugadores arriba de los 8,5 puntos. Entonces eso es lo que los hace peligrosos, ¿no? Es un equipo en el cual no podés focalizar demasiado en un lugar porque te castigan por otros. Es un equipo que sabe jugar al básquet, se pasa bien el balón. Vuelvo a insistir, parecido a nosotros en ese punto, o sea, pueden notar con diferentes opciones, con diferentes protagonistas, pero generalmente a partir de su llegada en transición, su juego de bloqueo directo y su juego de pantallas, no tanto de generación de juego interior como nos ha pasado, por ejemplo, con Sassari o Badalona, que nos han llevado bien profundo ahí, los dos nos han hecho